Hola, buenas noches hermanos, bienvenidos una vez más a una transmisión de Vencedores. En esta noche tenemos el gran privilegio que nos acompañe un hermano que está en alabanza, primera voz de alabanza, un No, orgullo gracias por la tenerlo oportunidad. aquí, un Feliz de orgullo. estar aquí. Qué Gracias. bueno hermano, es un joven muy esforzado que nos va a acompañar en esta ocasión para ver el tema de esta semana es victoria sobre el pecado y Satanás. Y bueno, y al hermano Johnny, que ya lo conocen, que está aquí con nosotros presente. Bienvenido, hermano. Gracias, hermano. Dios me lo bendiga. Bendiciones, hermano. Bienvenido. Así es. La palabra de Dios tiene todo el poder para que nosotros la podamos aplicar en nuestras vidas. Tenemos, la palabra de Dios nos da la victoria sobre el pecado y sobre nuestro enemigo común que todos tenemos, ¿no? El diablo. Todo cristiano, toda persona que inicia una nueva vida con Dios, vamos a tener de enemigo al diablo, ¿no? Pero la buena noticia que Dios nos ha dado es que Él ya ha vencido al diablo, Él ya lo ha vencido, Él lo ha derrotado, y de la misma forma nos da la misma autoridad para que nosotros podamos tener victoria, en primera sobre el pecado y sobre nuestro enemigo Satanás. Vamos a ver en primera por qué Dios nos da la victoria sobre el pecado. La palabra dice que Dios nos previene en la Biblia, primeramente nos previene del pecado, e incluso hay algunas citas que ni siquiera nos prohíbe el pecado, ¿no? Dice una frase que la Biblia dice que todo te está permitido, dice, pero no todo te conviene. Así que no nos prohíbe la Biblia, no nos prohíbe el pecado, pero sí, ese es uno de las cosas más que nosotros tenemos que tener más conscientes en nuestra vida, que no porque Dios no lo prohíba, no quiere decir que esté bueno, que esté correcto, ¿no? Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, así que nosotros tenemos que evitar de cualquier forma, evitar el pecado, ¿no? Jesús vino a esta tierra y vino a deshacer las obras del diablo, ¿no? Jesús, que es el verbo, la palabra de Dios, Él vino con ese propósito. Podemos leer en el libro de Juan, primera de Juan, perdón, en su capítulo 3, versículo 8. Si estás en casa, hermanito, bienvenido. Si te acabas de conectar, bienvenido. Si tienes por ahí tu Biblia a la mano, te pedimos que busques en tu Biblia. Dice el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es el propósito que vino Jesús, ese propósito que Él vino a la vida. Él vino a morir en la cruz del Calvario para llevarse todos nuestros pecados. Él vino a derrotar el pecado. En esta vida Él estuvo cuando caminó, y Él dice que Él vino a deshacer todas las obras del diablo. Y la obra del diablo pues es el pecado. Siempre nos va a incitar a que nosotros busquemos lo malo, vayamos siempre enfocados a lo malo. Para eso vino el diablo a este mundo, pero Jesús vino a deshacer sus obras, vino a deshacer, a borrar todo eso, hermano. Sí, así es, mis hermanos. Tú que nos estás viendo ahí en casa, el día de hoy estamos viendo algo bien importante y un tema que muchas veces como varones no sabemos cómo podemos lograr, que es tener la victoria sobre el pecado y sobre Satanás. Muchas veces como varones llegamos a la iglesia, empezamos a crecer, empezamos a tratar de tener una nueva vida, empieza a haber una nueva vida, un nuevo nacimiento en nosotros, pero llegamos muchas veces a este tope, ¿no? ¿Cómo puedo ser victorioso sobre el pecado y sobre Satanás? Bueno, vemos que Jesús vino a deshacer las obras del diablo, pero algo bien importante que nos menciona primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado. La práctica del pecado es el verdadero problema para nosotros como varones. ¿Qué es la práctica del pecado? Tenemos que definir bien preciso qué es practicar. Muchas veces pensamos, no, es que, híjole, pero es que siempre estoy en pecado y la palabra de Dios dice que yo soy un pecador y siempre voy a estar en pecado. Hay una gran diferencia entre pecar y practicar el pecado. Te puedo poner un ejemplo muy práctico y muy fácil. Por ejemplo, yo puedo decir que como pan. Hermano, ¿usted come pan? Sí, hermano. Toñito, ¿comes pan? Uf, vale que no. Pero hay una gran diferencia en que yo pueda comer pan a que yo sea el panadero. ¿Tú sabes hacer pan?
No. Hermano, ¿usted No, sabe no, hacer pan? hermano. ¿Ahí en casa saben hacer pan? Bueno, los que sí son panaderos sí lo saben hacer. Entonces, el que sabe hacer pan no es lo mismo que el que se come el pan. Entonces, nosotros día con día cometemos pecados. Ya lo hablamos en uno de los primeros temas de este programa de vencedores. Nosotros pecamos todos los días. ¿Cómo cuántas veces pecamos al día? Bueno, hicimos un estimado y aproximadamente unas 50 veces por 7 días a la semana, de una cifra grande y increíble, ¿no? Y poniendo un cálculo modesto, es decir, Así unas es. 50 veces, ¿no? Sí. En pensar mal, en mirar mal, en hablar cosas que no debemos hablar. Entonces, nosotros día con día pecamos. Pero la práctica del pecado es llevar a cabo algo que ya sabemos, estamos conscientes que está mal en nuestra vida y practicarlo una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Entonces, eso ya nos lleva a tomar lo que es practicar el pecado. Entonces, este es el problema que hay en nuestra vida como varones, que no podemos nosotros deshacernos muchas veces del pecado. ¿Por qué? Porque lo practicamos, y esto tenemos que tener bien en cuenta. El problema es que nos acostumbramos a pecar. Inclusive muchas veces lo repetimos una y otra vez, inclusive también en nuestro caminar inducimos a nuestros hijos, inducimos a nuestro familiar, a los que nos rodean, como tú como varón que nos estás viendo como cabeza del hogar, nosotros llevamos a la práctica del pecado. No sé, pudiera ser ir a alguna fiesta, algún convivio y ingerir bebidas alcohólicas, ¿no? Pudiera ser ese, porque dice la palabra que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Entonces, estoy ya cometiendo un pecado. Entonces, el cometer la práctica del pecado consecutivamente es lo que nos ha llevado hasta el punto en el que estamos. Ahora, ¿cómo podemos dejar la práctica del pecado? Hermano Merced, ¿cómo es que podemos dejar la práctica? Bueno, pues la palabra de Dios nos dice, ¿no? Cómo podemos dejarlo. Incluso nos da una cita bíblica en el libro de Primera de Juan 3:9. Ahí nos dice, ¿no? De qué manera nosotros podemos dejar el pecado, ¿no? De hecho, si lo puedes leer, por ahí dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esa es la respuesta que nosotros tenemos que aplicarnos. Tenemos que nacer de Dios, tenemos que nosotros, es la única manera en que nosotros podemos dejar de practicar el pecado. Tenemos que nacer en Dios para que la semilla de Dios, para que el Espíritu de Dios more en nosotros, se quede a vivir en nosotros. Y de esa forma nosotros podemos enfrentar al diablo, podemos derrotar al pecado. Hermano Toño. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dicen mis hermanos. Y hablando muchas veces de acostumbrarse al pecado, estamos muchas veces tan acostumbrados a repetir lo mismo, que no buscamos la ayuda, ¿sabe? Y aquí como iglesia, aparte de nacer de nuevo en Dios, tenemos a nuestros pastores que podemos ir y platicarles, tener la confianza, y ellos también son como un pilar muy grande para nosotros, para ayudarnos a avanzar en cuanto a dejar eso o ir disminuyendo y disminuyendo. Sí, así es. Fíjate que, Toño, eso que estás diciendo es cierto, que muchas veces nosotros no nos acercamos y no podemos dejar de practicar situaciones en nuestra vida. Por ejemplo, te pudiera poner un ejemplo bien fácil. Como varones, estamos hablando entre varones, muchas veces el mirar de forma indebida a las mujeres, entonces se convierte ya en un estilo de vida muchas veces en nosotros, y no podemos dejarlo de practicar porque no nos acercamos, no abrimos nuestro corazón con los líderes, con los pastores, con quien nos pueda ayudar. Muchas veces le seguimos haciendo una y otra vez, y no podemos ser libres por eso, precisamente también porque no abrimos nuestro corazón con quien tenemos que hacerlo. Sí, así es, hermano, es correcto. Y precisamente tenemos que evitar eso, ¿no? Porque como lo que comentabas, ¿no? Se nos hace un estilo de vida y creemos que es correcto, y creemos que porque Dios perdona, bueno, como quiera Dios me perdona. Venimos, lo hacemos un estilo de vida, como tú comentabas, en mirar a las personas, o a veces en decir malas palabras, y no dejamos de pecar.
pero la única manera es que nosotros dejemos que Dios entre a nuestro corazón, que Él es el que va a limpiar nuestra alma, Él es el que va a venir, como dicen por ahí, a barrer la casa, a limpiar todo y sacar toda suciedad de nuestro corazón, ¿eh? No dejar escondido por ahí, ya que esto no se ve, no lo voy a meter abajo de la cama, ¿no? Pero eso que tú guardas en tu corazón, eso que tú no quieres liberarte, te va a hacer pecar de nuevo, te va a hacer caer de nuevo, ¿no? Por eso en el libro de Santiago, Dios nos dice en Santiago 1:18, Él nos vuelve a hablar y Jehová habla de todo aquel que es nacido de nuevo, ¿no? En el libro de Santiago 1:18 dice, por su voluntad Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos como primicias de sus criaturas. Dios, por su propia voluntad, Él nos hace nacer de nuevo, Él nos hace venir a este mundo, pero en espíritu, con un espíritu nuevo, para que nosotros seamos primicias, dice, de su criatura. Así que la única manera que nosotros podemos sacar al diablo es que nosotros dejemos que Dios venga a habitar en nuestro corazón. Nosotros que hemos nacido de nuevo, vamos a dejar que Dios venga con su espíritu a habitar en nuestro corazón, que se quede en nuestro corazón, porque la simiente de Dios es la que está en todos los que han nacido de nuevo. Hermano Toño. Sí, totalmente de acuerdo. Y pues hay que abrir nuestro corazón y dejar que Dios entre a nosotros, porque al nosotros saber que vamos a dejar ciertas costumbres se nos hace difícil, pero a final de cuentas es por nuestro bien y para crecimiento espiritual. Sí, así es. Algo muy importante que acabas de mencionar, las costumbres. Eso es lo más difícil que a lo mejor nos hace pecar. Lo que tenemos que hacer a lo mejor es cambiar una costumbre o un hábito que venimos practicando por un hábito bueno, cambiarlos. Por ejemplo, si nosotros agarrábamos, no sé, un espacio de tiempo en nuestro trabajo que tomáramos a echar relajos entre los compañeros, hacer la tertulia, el juego, y a veces en ese tipo de tiempo que tenemos, pues suceden cosas que nos hacen pecar, ¿no? El compañero comienza con no sé, un chiste morboso o de doble sentido y nos hace pecar. Y lo que tenemos que hacer es cambiar esas costumbres o esos hábitos que tenemos por uno bueno. ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos leer la Biblia en ese espacio que nos queda, podemos platicar con alguien que realmente nos pueda alimentar en el espíritu, alimentar en el corazón, para que nosotros demostremos, ¿no? que realmente nuestra vida está cambiando y que somos unas personas nacidas de nuevo, ¿no? Nacidas en el espíritu. Así es, mis hermanos, algo bien importante también, la práctica del pecado nos puede llevar por un camino donde nosotros podamos destruir nuestro cuerpo. Primera de Corintios 3:16 nos dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El versículo 17 también nos dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios les destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Muchas veces a través de la práctica del pecado nosotros destruimos nuestra integridad como persona, destruimos nuestra imagen como varón, destruimos inclusive nuestro cuerpo físico. Entonces nosotros somos templo del Espíritu Santo, nosotros somos el templo de Dios por el cual nosotros también somos santos. Entonces nosotros tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo, tenemos que cuidar el templo de Dios y tenemos que nosotros desarraigarnos de toda práctica, de toda costumbre inclusive, porque el practicar el pecado se hace costumbre, como ya lo habíamos dicho. Entonces tenemos que liberarnos de esto, porque nuestro cuerpo, nuestra persona, nuestra identidad es el templo de Dios, y si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Esta es una declaración muy importante y muy contundente para todo aquel que cree en el Señor y ha puesto su confianza en Él. Y tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, porque la práctica del pecado nos va a destruir y Dios mismo es el que nos va a frenar el camino, o nosotros mismos vamos a ir por el camino equivocado, por la puerta ancha y espaciosa, y vamos a terminar en el camino de perdición. Sí, así es, hermano. Como comentabas, Dios desea que nosotros cuidemos el lugar donde Él mora. Él está vigilante, Él está cuidando a toda persona, ¿no? Y nosotros somos, como dice, el vaso donde Él mora, y Él nos quiere cuidar. Porque
no podemos permitir, como hemos comentado, ¿no? Que el que dice que el que sirve a dos amos, a uno le va a quedar mal. Y tampoco puede habitar en una misma habitación, no puede haber luz y oscuridad, ¿verdad? Tiene que haber solamente una. Y en este caso estamos hablando de la luz, ¿no? La luz que es Dios, ¿no? En el libro de Colosenses, en el versículo 3, capítulo 17, también nos hace referencia a esto, ¿no? Dice y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de ella. Esta es la forma en que nosotros podemos proteger nuestras vidas del pecado, dando gracias, siempre encomendándonos a nuestro Dios, a Jehová Dios, a través del Señor Jesús. Y todo lo que hagamos tenemos que darle gracias a través de Él, porque Él siempre va a estar presente, ¿no? Tenemos que tenerlo siempre presente. Él hará que todas las cosas las hagamos en su nombre, nada más nos pide que las hagamos en su nombre y que podamos dar gracias y caminar con Él, para que nuestra existencia, nuestra vida, pues sea mejor todos los días, ¿no? Siempre tenemos que tener a Dios en nuestras vidas, dándole gracias, agradeciéndole por medio de nuestro Señor Jesús. Ese es uno de los puntos que tenemos que hacer para evitar el pecado. Ahora, tenemos otro punto. Cuando tú te has convertido realmente a la palabra de Dios, cuando has llegado al Señor, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que alejarnos de las malas compañías. ¿Qué nos puede decir, hermano? Totalmente de acuerdo, ser la diferencia y ahora sí que ser la luz, así como estamos cuidando del templo, que nuestro cuerpo que es el templo de Dios, pues ser prudentes. Sabemos el ambiente que se maneja entre hombres y ser prudentes, guardar ahora sí que prudencia y marcar la diferencia una vez que ya estamos y sabemos de Dios. Sí, así es. De hecho, hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Ese es todo mundo lo dice. Y no nada más para la vida cristiana, te lo dicen hasta para allá afuera, ¿no? Los mismos inconversos te dicen, no, pues ese muchacho anda con fulano, ¿no? Anda con unos drogadictos, a lo mejor es drogadicto, ¿no? O sea, desde ahí te comienzan ellos a poner un mote de lo que tú eres o de lo que tú estás haciendo. O aquel se junta con borrachos, es un borracho. O sea, dime con quién andas y te diré quién eres. Si tú eres cristiano, te has llevado a una vida cristiana, pues tienes que juntarte con personas que sean de tu misma creencia, ¿no? ¿Por qué? Porque, como dice la palabra de Dios, los caminos del impío son abominación del justo y los caminos del justo son abominación al impío. O sea, no, siempre va a haber controversia, siempre va a haber diferencias entre los pensamientos de una persona que no acepta tus creencias, y va a haber siempre controversia, no siempre vas a estar peleando. Y realmente no es que tú te alejes, ¿no?, de las malas compañías. Tú lo primero que tienes que hacer es hablarle de Dios, decirle, ¿sabes qué? Yo me he convertido a Dios, tengo una nueva vida, estoy viviendo, cambiando mi propia vida. Tienes que evangelizarlos, decirles, si ellos aceptan tu nueva vida, pues bravo, hermano, habrás ganado un alma para el Señor. Y si ellos no aceptan tu nueva vida, pues aunque nos duela, hermanos, aunque realmente sea un familiar cercano, sea un amigo de años que conocemos, no sé, desde chamaquitos, desde que estuvimos juntos en toda la escuela, pero si no aceptan nuestra nueva vida, pues tenemos que alejarnos de ellos. Pero bueno, yo lo veo de otra forma, yo se lo digo por experiencia propia, no es que tú te alejes de ellos, más bien ellos se van a alejar de ti, porque no comparten las mismas creencias que tú. Yo lo digo porque yo antes de llegar aquí a la religión cristiana, antes de llegar a los pies del Señor, yo tenía muchos amigos, ¿no? Y hacíamos fiesta en la casa, yo los invitaba los fines de semana. Como comentábamos una vez, hermano Johnny, es viernes, el cuerpo lo sabe, ya mis amigos, oye, contador, ya vamos a tu casa, ¿dónde se va a hacer la carnita asada y todo? Se reunían, me buscaban. Cuando yo comencé a dejar la vida cristiana, les comencé a decir que es que ya no tomo, ya dejé la bebida, ya no bebo. Créame, hermano, que haz de cuenta que les dije apesto o ya no soy buen amigo, dejaron de buscarme. O sea, aquí la palabra dice que tenemos que alejarnos de las malas compañías, pero realmente los que se alejan son ellos
porque no quieren aceptar tu nueva vida. Dejaron de hablarme, dejaron de buscarme los viernes, dejaron de buscarme los fines de semana, ya no te hablaban. Incluso hasta mi esposa se reía de mí, me decía, ¿dónde están tus amigos? No, que muy amiguitos, muy tus compadres de años y esto. Se alejaron, hermanos, de verdad, ¿eh? Mi esposa no me dejará mentir, pero pues ella, si me va a estar viendo, me está viendo más bien, de veras que se alejan solos, hermanos. Y es que hasta la misma palabra de Dios dice en 1 Corintios 15:33, dice, no erréis. Las malas conversaciones, dice, corrompen las buenas costumbres. En otra versión dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres, ¿no? De verdad, o sea, ¿por qué? Porque lo comentaba hace rato. Tus pensamientos, que lo que tú piensas que son buenos para ti, para el impío, son cosas que no, eso no es de Dios, o sea, hasta eso te dicen, ¿no? Y los pensamientos que ellos creen que son buenos, pues no son buenos para Dios, ¿no? Así que nosotros tenemos que cortar por lo sano esas malas compañías o ese mal compañerismo que a veces está más enfocado o está mal fundamentado. En temas pasados habíamos comentado que nuestro fundamento es Dios y estamos bien fundamentados. Y como el ejemplo que yo les puse, el testimonio que le di, esa amistad que mis amigos reflejaban eran, ¿por qué? Porque por la borrachera, por la carnita asada, por cosas que no venían de Dios, hermano. Sí, así es, mis hermanos. Fíjense que este punto creo que es muy, muy importante para que nosotros podamos conseguir la victoria sobre el pecado, las malas compañías. Muchas veces cometemos también el error, como empezamos a caminar en el Evangelio, en decir, bueno, pero ok, ya soy cristiano, entonces ya no le voy a hablar a nadie. No se trata de eso, mi hermano. Hay un punto bien importante aquí, que nosotros tenemos el deber nosotros de compartir la esperanza nueva que hay en nuestro corazón. Hay un deber en nosotros que tenemos que compartir la palabra de Dios, tengo que compartir lo que ahora soy yo, quien he sido transformado. Tengo que compartirlo con mi amigo, con mi hermano, con mi compañero, con mi colega de trabajo. Entonces, hay un punto donde si no aceptan lo que yo les estoy diciendo, si no aceptan del Evangelio, si ellos lo aceptan, adelante. Es la mayor bendición que puede haber para tu vida y para la vida de ese varón. Pero si no te lo acepta, tenemos que hacernos a un lado, no en el sentido de, bueno, como no quisiste, pues ahora no te hablo, ¿no? Y no existes, no te veo, no. Se trata de que nosotros tenemos que apartar esas costumbres que ya teníamos con esos compañeros. Si, como mencionaba mi hermano, si todos los viernes me iba de fiesta con mis compañeros de trabajo, con mis compañeros de escuela, con mis compañeros de universidad, si todos los viernes lo hacía, ahora yo sé que voy a estar en el grupo con ellos y que me van a invitar, y entonces tengo que decir, ¿sabes qué? Pues es que ahora no puedo. ¿Te acuerdas lo que te platiqué la vez pasada? Discúlpame, no puedo porque estoy tratando de cambiar, estoy tratando de ser diferente. Entonces también tenemos que demostrar nuestra diferencia con nuestros caminos, con lo que hacemos día con día, como en la forma en la que nos expresamos, en la forma en la que hablamos, en la forma en la que generamos ideas. Entonces tiene que haber un cambio en nuestra vida radical. Fíjate que interesante es esto: los caminos del impío son abominación al justo. Eso es lógico, es obvio, ¿no? O sea, todo aquel que anda en justicia, anda en rectitud, anda haciendo las cosas bien, ve a alguien que hace las cosas mal y dice, híjoles, ¿no? Ese brother, ¿qué está haciendo? Está mal. Pero fíjate que también los caminos del justo son abominación para el impío, para aquel que no se quiere arrepentir, para aquel que sigue practicando el pecado. El que tú decidas no seguirlo en su juego, no irte de fiesta con él como todos los viernes, el que tú decidas, cuando ellos empiezan una plática inmoral, tú decidas retirarte. Esto para ellos genera incomodidad y dicen, bueno, este brother, ¿qué le pasa? Seguro ya se hizo del otro bando también, aprovechando, ¿no? Entonces el enemigo va a tratar de frustrarnos a nosotros a través de estas situaciones, va a tratar el enemigo de derribarnos. Entonces vamos a ver
¿Cómo podemos obtener victoria sobre el enemigo, victoria sobre Satanás? Hay un versículo bien importante que yo sé que en algún momento lo has escuchado, que es la armadura de Dios, que es la armadura que Dios nos tiene para nosotros. Este está en Efesios capítulo 6, versículo 13 al 17. Vamos a leerlo. Si ahí en casa tienes tu Biblia a la mano, si no, va a aparecer aquí de este lado, va a aparecer. Entonces, dice así: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. El 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. El 15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Algo bien importante y bien interesante en estos versículos que acabamos de leer y en la armadura. ¿Cuál es el arma que Dios nos ha dado? La única arma que Dios nos ha dado para vencer al enemigo, para vencer a Satanás. ¿Cuál es la única arma? Porque si nos damos cuenta, todo está hablando de protección, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, pero nos menciona la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nosotros podemos vencer al enemigo, podemos vencer a Satanás y tener victoria sobre Satanás, perdón, con la palabra de Dios. Esto es muy importante. Si nosotros no tenemos palabra de Dios, si nosotros no tenemos lectura de la Biblia, si en nosotros no hay palabra de Dios, no hay forma que nosotros podamos atacar al enemigo. ¿Por qué? Porque cuando el enemigo viene con un pensamiento de derrota, con un pensamiento que ahorita vemos que otra vez está desestabilizando todo, ya habíamos como que empezado a tomar estabilidad en la economía y vemos que todo otra vez está desestabilizando porque hay recontagios. Entonces, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? ¿Con qué viene a nuestra mente el enemigo? Ya viste, otra vez van a cerrar, otra vez te van a suspender, no va a haber dinero, ¿cómo vas a tener? Entonces yo tengo que sacar lo que ya conozco de la palabra. Mi Dios pues suplirá lo que haga falta, conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esa es la espada de la palabra, esa es el arma con la que yo puedo atacar esos pensamientos. Y lo más importante, que el enemigo va a venirte a hablar, varón, no en tercera persona, te va a hablar en primera persona. Híjole, ¿y ahora cómo le voy a hacer si tal vez vuelvan a cerrar el lugar donde estoy trabajando? No te va a decir, ya viste, porque muchas veces tenemos esta idea, ¿no? Como varones, en que el diablo va a venir y te va a hablar al oído, oye, ya van a cerrar otra vez, ya viste, y ahora ¿cómo le vas a hacer? No hay dinero. No, el diablo nos habla en primera persona, y esto yo se lo comentaba a un joven, que esto es bien importante y tenemos que saber identificar cuando hay palabras que vienen a nosotros de derrota, cuando hay actitudes o costumbres que quieren regresar a nuestra vida. Nosotros podemos vencer al enemigo, podemos vencer a Satanás con la palabra de Dios. Sí, así es, hermanos. De hecho, como lo pensamos el hermano, ¿no? Que nada más de toda esta armadura que nos da, nada más es uno, es con el que nosotros nos podamos defender, que es la espada del Espíritu. Y esto lo reforzamos en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos 4, versículo 12, nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la espada que nos da Dios, ¿no? Que penetra hasta partir el alma, dice. Incluso tenemos nosotros que aferrarnos a esa espada para poder atacar y poder vencer al enemigo. Esa es nuestra palabra de fe, es el arma que tenemos contra el enemigo. Si recuerdan un pasaje bíblico, cuando el Señor Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, esto lo puedes encontrar tú, si lo puedes escudriñar allá en tu casita, en el libro de Mateo 4, versículo 4 al 10, ahí puedes encontrar cuando Satanás tentó a Jesús cuando él estaba en el desierto. ¿Cómo se defendió Jesús? Jesús no hizo más que defenderse con la palabra escrita. Con esa palabra él derrotó al enemigo. Podemos mencionar nada más uno, cuando le dijo, no, pues
lo subió hasta un monte alto y le dijo, mira, tú aviéntate, tú eres hijo de Dios, allá Dios mandará a sus ángeles para que ellos te atrapen y tú no sufrirás ningún daño, ¿no? Jesús le contestó de acuerdo a la palabra, le dijo, sí, Satanás, dice, es correcto, pero también la palabra dice, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando le volvió a preguntar, dijo, mira, aquí estás en el desierto, a ver, tú tienes el poder, convierte las piedras en pan. ¿Usted, hermano, cree que Jesús no podía hacer? Claro que lo podía hacer, podía convertir las piedras en pan, podía comer, pero no le iba a dar gusto al diablo. Le contestó y le contestó con la palabra, lo venció con la palabra, le dijo, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino que toda palabra que proviene de Dios. O sea, le contestó con la palabra y así sigue la historia. Cada frase que Satanás atacaba a nuestro Señor Jesús, él le respondía de acuerdo a la palabra de Dios, hasta que ya en un momento Satanás no supo decir nada, se alejó y se fue. Y dice la palabra de Dios que después de eso vinieron ángeles y sirvieron al Señor Jesús. Pero ¿cómo lo derrotó? Con la palabra. De la misma forma, nosotros, hermanos, tenemos que derrotar a Satanás con la palabra. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Como decíamos el programa pasado, ¿no? En el oír y hacer. Tenemos que oír la palabra de Dios y tenemos que hacer lo que nos manda Dios. Esa es la única manera en que nosotros podemos derrotar a Satanás. Y la única manera en que podemos oír mejor a Dios, lo comentábamos la semana pasada, también es escuchar a nuestros pastores, escucharnos alabanzas, pero lo más importante es que tú, hermano, tomes tu Biblia, te pongas a escudriñarla, a leerla, y es entonces cuando escuchas la palabra de Dios, oyes la palabra de Dios por medio de ti mismo, porque esa es la mejor arma que nos da Dios para que nosotros podamos derrotar a nuestro enemigo común, que es Satanás. Y por eso es muy importante también el estudio bíblico personal, que más que nada porque nos edifica, nos llena nuestro espíritu. Y tomando el tema de las costumbres, que es del pecado, el diablo ataca de muchas formas, y más cuando estamos dejando ciertas costumbres. Y ahí es donde entra el estar preparados en la palabra, cómo poder enfrentarlo, cómo poder alejarlo de nosotros e ir poco a poco superando ahora sí que las pruebas y pues yendo más hacia Dios. Sí, así es, mis hermanos. Esto es bien importante. Es a través de la palabra el único medio que nosotros podemos vencer al enemigo. Y nosotros tenemos que estar muy conscientes de esto, que el enemigo va a usar armas para poder quebrantar nuestro espíritu, para poder derrotarnos, como yo les decía al principio.